Hoy quiero continuar con el tema que comenzamos el domingo pasado por la tarde, al cual le titulamos Dios de milagros, procesos y propósitos. Dios de milagros, procesos y propósitos. Estuvimos enfocándonos en el primer punto, Dios de milagros, el domingo pasado. Y hoy vamos a continuar, vamos a avanzar en este tema para entender precisamente un poco más claramente el desarrollo de cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, cómo Dios se glorifica. Él es un Dios de milagros, siempre lo ha sido, pero también es un Dios de procesos y también es un Dios de propósitos. Y estuvimos mirando, ¿verdad?, en el desarrollo de lo que son los milagros que Dios hizo en el tiempo antiguo y sigue haciendo en el tiempo presente. Miramos que los milagros no son necesariamente una norma general que sucede con todos por igual, porque no es algo que suceda de esa manera. Dios obra como quiere, cuando quiere y en quien Él quiere, hablando de un milagro. Amén. Él no está limitado y sabemos que el tiempo no lo ha cambiado. Él no se envejece. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sigue siendo el mismo Dios maravilloso, el mismo Dios poderoso que puede hacer maravillas y proezas donde Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Pero es importante entender el concepto de los milagros, porque los milagros que Dios hizo aún en el tiempo antiguo, mirábamos en la Escritura, ¿verdad? Nuestro tema anterior, de cómo Él habla de cómo en el tiempo de Elías había muchas viudas, pero solo había muchas viudas en Israel, pero solo fue enviado a una viuda, y esta viuda no era israelita, era de Sarepta, de Sidón de Sarepta. Entonces no se entiende el por qué Dios hizo un milagro en una viuda que no era de Israel cuando lo podía haber hecho en una viuda de Israel, o por qué no lo hizo en las demás viudas de Israel. Cuando el tiempo del profeta Eliseo, dice que había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, ninguno de ellos fue enviado el profeta Eliseo, sino al sirio Naamán, el general del ejército de Siria, enemigos del pueblo de Dios, y a él fue enviado para que lo sanara, y lo sanó de una manera milagrosa y maravillosa. Entonces es importante entender esto por esta razón, porque hay personas que cuando piden un milagro de Dios y no lo reciben, el no recibir un milagro de Dios lo toman como el equivalente o como el resultado de no ser amados por Dios, no ser oídos por Dios, o peor tantito, ser rechazados por Dios. O sea, si yo le pido a Dios un milagro y no me lo hace, quiere decir que Dios no me ama, quiere decir que quizás no tengo fe, quizás que no soy acepto delante de Dios, a lo mejor no soy bueno como debo de ser, a lo mejor no tengo la fe que debería de tener, y por eso Dios no me hizo a mí el milagro, porque soy malo, porque soy pecador, porque soy falto, porque no doy la medida, o peor tantito, porque Dios no me quiere, Dios me rechaza a mí, por alguna razón a mí no me quiere Dios. Sí, Dios amó a aquella viuda, aquel leproso, aquellos 10 leprosos, aquella persona, aquella otra en el tiempo pasado a quien sanó. Dios amó en el tiempo presente, o ama a aquel hermanito en el que hizo el milagro, aquella hermanita a quien le hizo este otro milagro, pero a mí no me lo hizo, y tengo una necesidad similar que él o que ella, o superior que él o que ella, o a lo mejor inferior que él o que ella, pero a mí no me hizo Dios ese milagro. ¿Por qué no me lo hizo? Entonces, repito, la interpretación que mucha gente le da a no recibir un milagro de Dios es un rechazo de Dios, es que Dios no me ama, es que a Dios no le importo, es que Dios no me oye, es que no soy acepto, es que no tengo fe, es que de alguna manera no tengo méritos, no soy tan bueno como debería de serlo. Y eso está lejos de la verdad. Eso está lejos de la verdad. Si Dios hizo un milagro en el sirio Naamán, no era porque era más bueno que los leprosos que había en Israel. Si Dios hizo un milagro en la viuda de Sarepta, no era porque era una mujer más justa y más llena de fe que las viudas de Israel. No fue nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Porque Dios es soberano, porque Dios le place hacer lo que Él quiere cuando
cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere. Dios sabe lo que hace, con quién lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, y no podemos en ningún sentido cuestionar la soberanía de Dios. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos los caminos de Dios. Como los cielos son más altos que la tierra, así los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, si en algún momento, mi hermano, mi hermana, pasamos por un proceso difícil donde pedimos de Dios un milagro, donde necesitamos de Dios un milagro, y le pedimos a Dios que haga un milagro, y no lo hace Dios, y lo hace, que hermoso, gloria a Dios, y por supuesto que Dios lo puede hacer, y por supuesto que Dios sigue haciendo milagros. Pero repito, no siempre elige trabajar de esa manera, no siempre elige obrar de esa manera. Entonces, si no lo hace, no es porque no te oiga, no te ame, no merezcas un milagro tú. No es nada de eso. Simplemente que Dios ha elegido trabajar de una manera diferente en tu vida, obrar de una manera diferente, pasarte por un proceso diferente, y no quiere trabajar de esa manera. ¿Por qué? Repito, porque Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos, Él es soberano, Él sabe lo que hace. Confiemos en un Dios soberano, en un Dios todopoderoso en todo momento. Si hace el milagro, gloria a Dios. Y si no hace un milagro, o el milagro que yo esperaba, gloria a Dios. Y si lo hizo en alguien más y no lo hizo en mí, es porque Dios tiene un plan diferente para mi vida de lo que tiene para aquella persona. Pero no es que me ama menos, no es que me rechaza, no es que no me acepta. El no recibir un milagro no es el equivalente o el resultado de ser rechazados o no ser aceptos por Dios. Nada que ver con eso. Entonces, quiero dejar muy en claro eso, porque ese es el concepto que cruza por la mente, en el corazón de muchas personas. Repito, cuando buscan de Dios un milagro y no lo reciben. Y repito, peor tantito, cuando alguien más sí lo recibe y decimos, pues porque a él sí y a mí no. Aquella persona está dando testimonio de las maravillas y el milagro tan grande que Dios hizo en su vida, ¿por qué no lo hace o no lo hizo en mi vida de igual manera? Repito, porque Dios tiene planes diferentes, porque Dios tiene propósitos diferentes para la vida de cada uno de sus hijos. Y si a Él no le place hacer el milagro en mí como lo hizo en otra persona, la gloria sea su nombre. Con milagro o sin milagro, voy a seguir adelante creyendo en Él, glorificándolo a Él, amándolo a Él, confiando en Él, porque mi vida le pertenece a Él, está en las manos de Él, y en las manos de Él estará segura. Repito, con el milagro o sin el milagro que yo esperaba. Ahora, lo segundo que miramos, o que vamos a mirar, es precisamente Dios no solamente es Dios de milagros, sino también es Dios de procesos. Es Dios de procesos. Y precisamente me llama mucho la atención este pasaje que hemos leído, porque dice que vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Es decir, el Señor había tocado a muchos enfermos y solo con tocarlo los sanaba. Otros ni siquiera los tocaba, ellos lo tocaban a Él, como la mujer con flujo de sangre que dijo, si tan solo tocar el borde del manto del Señor. Ni permiso le pidió al Señor, ni le dijo, a ver si con tan solo me toca el Señor y seré sana. No, esta traspasó, ¿verdad?, más los límites y dijo, no necesito que me toque, con que yo lo toque a Él, seré sana de esta enfermedad. Y el Señor le plació honrar esa fe que tuvo esa mujer. Gloria a Dios, Él eligió obrar de esa manera. Pero igualmente, ¿verdad?, si otra persona simplemente decía, oh, pues el manto del Señor yo creo que es mágico, como tantas religiones, como por ahí escuchará en pare de sufrir y esto y lo otro, de que venga y toque la rosa y una astilla de la cruz de Cristo y esto y lo otro, y de esa manera usted va a recibir su milagro. No es, el Señor no obra simplemente con imitaciones baratas, con copias superficiales.
naturales. No es que este hizo esto y ahora lo voy a hacer yo y va a surgir el mismo efecto. No, porque Dios trata con cada persona individual y honra la fe de cada uno, y tiene un plan y un propósito exclusivo para cada persona, y debemos de confiar en esa soberana voluntad del Señor. Así que confiemos siempre en Él y no en un objeto. O sea, no era el manto del Señor el que simplemente sana, y todo el que toque al Señor, ¿verdad?, de esa manera va a sanar. Los discípulos le dijeron: Señor, tanta gente te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Sí, pero es que alguien me tocó diferente, alguien me tocó con fe, alguien se acercó diferente y arrebató de mí una bendición maravillosa. Otro hombre que tenía su criado enfermo, un centurión, vino y le mandó un criado y le dijo: sabes, no soy digno de que entres en mi casa, por eso no te digo que vengas a mi casa a sanar a mi criado, sino que tan solo te digo, di la palabra y mi criado será sano. Porque yo soy centurión, soy hombre de autoridad, y le digo a este soldado: ven, y viene, y le digo a este: va, ve, y va. Y yo sé que tú eres hombre de autoridad espiritualmente, y si ordenas a la enfermedad que se vaya, la enfermedad se irá. Dijo el Señor: en verdad no he encontrado tanta fe ni siquiera en Israel como este centurión romano. Viene a tener tal fe que ni siquiera necesita que yo entre a su casa, que yo vaya a su casa y que toque a su criado y que ore por su criado. Ni siquiera necesita eso. Dice: solo di la palabra. Qué maravilloso, qué confianza en Dios. Y por supuesto, todo esto son ejemplos que el Señor nos da de lo que Él hizo y de cómo lo hizo, para entender precisamente cómo Él trabaja. En este caso, le trajeron este ciego y le rogaron que le tocase, le rogaron que lo tocara. Si lo toca el Señor, pues va a ser sano. Y creo que el Señor podía tocarlo y podía sanarlo tocándolo, porque el Señor es el Señor, es todopoderoso. Sin embargo, no eligió hacer eso. Vean lo que hizo, algo tan raro. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Primeramente, ¿por qué hacía esto? Pues no sé, no sabemos. El Señor sabe la razón, el propósito que tenía con él, ¿verdad?, al sacarlo de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Qué forma, verdad, tan diferente de sanar a este ciego? Imagínese usted que hay una persona, verdad, necesitada, y que venga, verdad, y venga para acá y le voy a escupir los ojos para ver si recibe la vista. Pues se sentiría insultada, ofendida una persona. Creo que en la antigüedad y en el presente, cualquier persona, por ungido que esté el predicador o el pastor o lo que sea, venga para acá, ahorita le escupo los ojos para que vea, se va a sentir ofendida la persona. Pero el Señor así lo hizo. El Señor, en vez de ponerle la mano y orar por él, o ya por lo menos dijéramos, pues que saque allí un pomo de aceite de la unción y le unja los ojos con aceite, no sacó un pomo de aceite para ungirlo, le escupió los ojos para que de esta manera recibiera su sanidad. Y es algo tan raro, tan fuera de lo común, tan diferente. ¿Por qué el Señor haría cosas tan diferentes de esta manera? Para que nunca pusiéramos nuestra confianza en un método, sino en el Dios de los cielos, que sana, que tiene poder. Él es el sanador. No es un método, no es la saliva, no es el manto, no es alguna otra cosa. Es Él el que hace la obra. En otro caso, hizo lodo, escupó en tierra, hizo lodo y le untó lodo en los ojos al ciego. Entonces el Señor obra de diferentes formas, pero sí, esta es una de las maneras más asombrosas, repito, que una persona se sentiría comúnmente ofendida, insultada, en que se le escupiera en los ojos para que mirase. Y lo más asombrante no es que el Señor escupió en sus ojos, sino lo que sigue diciendo. Le puso luego las manos encima y le preguntó si veía. El versículo 24 dice: él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
miramos que el Señor hizo aquello y le preguntó el Señor. No solamente escupió y le dijo: ya estuvo, ya está hecho el milagro, vete a tu casa, listo. No, sino que el Señor le preguntó si veía. Y yo creo que al preguntarle si veía, era con un propósito. No solamente le preguntó por casualidad o porque el Señor estaba inseguro, ¿verdad?, de la situación que estaba pasando. ¿Será que lo sané? ¿Será que no lo sané? ¿Será que tuvo efectividad lo que hizo? ¿Será que estoy experimentando algo nuevo y no sé si la saliva también sana? Estoy haciendo pruebas. El Señor no estaba haciendo pruebas, ¿verdad? No estaba probando y experimentando y a ver si funciona y a ver si tengo otro nuevo método para sanar a los ciegos, ¿verdad? No era nada de eso. Pero el Señor al escupir en sus ojos y al preguntarle si veía, es porque el Señor ya de antemano sabía que no iba a mirar claramente a través de lo que él hizo. O sea, a través del escupir en sus ojos, el Señor ya sabía que no iba a ver, no iba a recuperar la vista completamente, sino solo parcialmente. Por eso el Señor le pregunta si veía algo. ¿Ves algo? O sea, si el Señor tuviera, vamos a decir, ya lo que es el conocimiento de que este ciego recuperó la vista completamente, como en otros casos sucedió, como con Bartimeo el ciego o algunos otros casos, ¿verdad? Pues el Señor mismo hubiera dicho: ya recibiste la vista, o recibe la vista, punto y aparte. O quizás hubiera esperado que el ciego diera testimonio y dijera: veo completamente. Pero acá el Señor le pregunta directamente si veía algo. Lo pregunta, repito, no porque el Señor ignore lo que estaba pasando. No estaba seguro, repito, si funcionó su método, si fue efectivo, si no. No era por eso, sino más bien le preguntaba porque el Señor, que todo lo sabe, es omnisciente, ya de antemano sabía que este ciego solo había recibido la vista parcialmente y no completamente. Por eso le pregunta si veía. Y el Señor ya sabía la respuesta que le iba a dar: sí, miro, pero veo los hombres como árboles. O sea, son como bultos ahí, parecen árboles que se mueven y caminan. Parece que veo árboles caminando, ¿verdad? Es lo que miraba aquel ciego. Miraba a la gente, miraba a los hombres, sí recuperó su vista, pero fue solo parcialmente, solo fue en parte. Y miraba, repito, aquellos hombres como si fueran árboles que se movían, creo yo, como sombras, como bultos que de alguna manera se movían al caminar y todo aquello. Esto es lo que pasaba, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. La pregunta que me hago yo y veo cuando leo este pasaje es: ¿por qué razón el Señor tuvo que orar una segunda vez por este ciego? ¿Por qué razón este ciego no recibió la primera vez la vista, con el hecho de que el Señor escupiera en sus ojos, pusiera sus manos, lo tocara, orara por él? Era más que suficiente para que el Señor recuperara la vista en perfección. Pero ¿qué estaba pasando en este pasaje, en esta ocasión, verdad? Era que, repito, el Señor se descuidó y no oró muy firmemente. No puso mucha fe en la oración. Fue una oración débil la que hizo el Señor, y no fue una oración fuerte, poderosa, y por eso apenas alcanzó ahí medio a sanarlo, pero no lo alcanzó a sanar. No creo yo para nada que haya sido ninguna de esas cosas. El Señor no hace oraciones débiles. El Señor no simplemente comete errores de que intenta hacer algo y dice: pues a la primera intenté pero no me salió, pero a la segunda me va a salir bien la cosa, ¿verdad? No, el Señor no es de que a la tercera va la vencida, ni nada de eso. No,
el Señor es todopoderoso y el Señor lo hace todo lo que Él quiere al instante, en perfección, como Él quiere, como Él elige. Él es Dios, Él es todo poder, Él es grande, Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él todo lo puede, no tiene límites. Entonces, si no tiene límites, si todo lo sabe, si es perfecto en sus obras, repito, ¿por qué el Señor en la primera vez que escupe en los ojos de este ciego y le puso las manos encima? Y creo yo que cuando le pone las manos encima, creo yo, verdad, no lo especifica la palabra, pero creo yo que quizás pronunció alguna palabra, alguna oración, alguna declaración. Recibe la vista, Padre, sana a este hombre, no sé, alguna cosa. La palabra nos dice que puso las manos encima, ¿verdad? Y le preguntó entonces si veía algo. El ciego solo responde diciendo, miro, pero veo a los hombres como árboles que se mueven, que andan, es lo que alcanzo a ver. Y el Señor luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y le restableció, fue restablecido completamente y vio de lejos y claramente. Entonces, lo que yo entiendo al conocer el carácter, la persona, el ser de nuestro Salvador, es que Él no comete errores, Él no está haciendo pruebas, Él no está simplemente intentando a ver si le sale bien algo a la primera, o si no a la segunda, o hasta la tercera. No, nada que ver con eso. Pero antes bien, yo veo que esto lo hizo el Señor a propósito. Yo no creo en coincidencias, creo, como se dice, en diosidencias. O sea, que Dios está en control, que Dios tiene propósitos, que Dios tiene planes, que Dios hace todo con un propósito, y no solamente por error, por equivocación, por casualidad, que surgió aquello y así se dio y así pasó, punto y aparte. No. Dios es un Dios que tiene siempre un plan, y yo creo que lo que está plasmando el Señor en este pasaje es que Él no siempre elige obrar como uno quiere, como uno piensa. O sea, está rompiendo los moldes desde el momento que elige escupir en los ojos de este ciego. No solamente ora por él, no solamente lo toca, sino que elige usar algo muy diferente, que termina, repito, escupiendo en los ojos de él, pone las manos encima de él. Y creo que el que no recibiera este ciego la vista completamente, sino solamente parcialmente, era un plan y un propósito del Señor. No falló el Señor, no se equivocó, repito, no hizo una obra a medias porque no le alcanzó el poder o la fe, o se descuidó o alguna cosa por el estilo. Nada de eso, sino que veo acá que Dios nos está marcando, nos está dejando plasmado una enseñanza a través de todo lo que Él hacía. Y la enseñanza que Él nos deja en este pasaje a través de lo que Él estaba haciendo era que muchas veces Dios elige obrar, trabajar en un proceso en la vida del hombre, en un proceso en la vida del hombre. Puede obrar y obra muchas veces haciendo milagros, pero otras veces obra en procesos. Y en este caso miramos un proceso, aunque en este caso fue un proceso muy cercano, muy continuo, de un paso a otro paso, pero no siempre los procesos de Dios son tan inmediatos, tan seguidos de un momento a otro, ¿verdad? En este ciego el proceso fue de que primeramente escupió en sus ojos, puso las manos encima de él y le preguntó si veía algo, y aquel hombre dijo, pues solo miro y veo a los hombres como árboles y veo que andan, ¿verdad? Pero no veo con claridad. Entonces creo que el Señor hizo esto para mostrarnos que muchas veces Él es un Dios de procesos. O sea, hay personas que, por ejemplo, vienen con una enfermedad, se acercan al Señor, le piden al Señor, Señor, sáname, Señor, quítame este dolor, quítame esta situación. Y hay veces que la misma oración de aquella persona obra, llega a los oídos de Dios, o alguien más ora por la persona, e igualmente Dios oye la oración, y en ocasiones la persona mejora, la persona se siente mejor, pero no completamente
completamente sana. No desaparece el problema completamente, sino que sigue todavía con cierto problema, pero dice: ya no me siento como me sentía, me siento mejor, pero no estoy completamente recuperado. Todavía tengo síntomas, todavía batallo, todavía me duele acá, pero ya no siento esto otro, pero ya veo mejor esto otro en mi salud, en mi cuerpo. Ya no estoy batallando con esta otra cosa que batallaba, aunque todavía no veo completamente la sanidad realizada. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene el poder para sanar a la persona de un solo momento, en un solo instante, y quitarle todo su malestar de un instante a otro, y sanarle completamente de la cabeza a los pies en un instante. Claro que Dios tiene el poder para hacerlo, pero no siempre elige hacerlo de esa manera. Muchas veces Dios va trabajando en un proceso en la vida de la persona hasta que cumple su propósito, su objetivo, para seguir atrayendo a la persona a su presencia, para que la persona siga buscándole, siga clamando a Él, siga acercándose a Él, y Dios sigue glorificándose en la persona, muchas veces en un proceso, hasta que la persona termina completamente sana, recuperada, restablecida en el plan de Dios y en el deseo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta hermosa y linda tarde. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando, repito, tengamos una necesidad, tengamos un problema de la índole que sea, y oramos a Dios y miramos que de alguna manera Dios obra, pero no resuelve el problema en su totalidad, pero no sana el cuerpo en su totalidad, pero no soluciona, no provee la necesidad que tenemos en su totalidad, sino que parcialmente me ayudó, hizo algo, pero no en su totalidad. Entonces entendamos que, repito, no es que Dios no tenga el poder para hacer la obra, el milagro en su totalidad. Lo hizo y lo hace en muchas ocasiones, en un instante, en su totalidad, pero no siempre lo hace de esa manera. Y este es un pasaje que nos muestra precisamente eso. Repito, yo no veo en este pasaje a un Dios, a un Señor que se equivoca, a un Dios que intenta hacer algo y le sale mal la cosa y falla la primera y hasta la segunda le sale bien. Yo no veo a un Dios de esa manera, porque ese no es el Dios que nos presenta la palabra. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Salvador, el Creador del cielo y de la tierra, que no hay imposible para Él, que es todopoderoso, que de la nada crea las cosas, que le habla a la tierra y le dice: produce hierbas y plantas y árboles, y le obedecen al instante. De la nada forma cosas. Él es el todopoderoso, y debemos de saber que para Él no hay nada imposible. Aleluya. No hay nada imposible. Entonces, si en algún momento llega a pasar algo así en su vida, no dude del Señor. No piense, tiene poder, pero quizás no tiene tanto poder. Alcanzó a hacer el milagro, la obra, pero la hizo solo en parte y no completamente. Entonces quizás no le alcanzó el poder al Señor. Nada de eso. Es simplemente que Dios elige trabajar de otra manera en nuestra vida, que Dios elige trabajar en un proceso en nuestra vida. A este ciego por eso le pregunta: ¿ves algo? ¿Ves? ¿Alcanzas a ver algo? No se lo dice por casualidad, no se lo dice por preguntárselo, sino que ya sabía el Señor lo que estaba pasando en aquel ciego, y le dice el ciego: pues alcanzo a ver, sí, veo a los hombres, pero los veo como árboles. Pues ven para acá, voy a orar por ti una vez más, voy a pedir, voy a ponerte las manos. Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces debemos de no dudar del Señor, no pensar que, repito, que le falló, que no sé, que por qué nomás hizo la obra en parte, parcialmente, pero no completamente. Comprendamos, siempre que pasa esto, Dios nos quiere llevar en un proceso. Dios puede hacerlo todo en un instante, o Dios puede hacerlo en un proceso progresiva, aquella obra maravillosa que Él quiere hacer en nuestra
nuestra vida, en cualquier área, en cualquier necesidad de nuestra vida. Pero nunca perdamos la fe, la confianza, sino que mantengámonos buscándolo, amándolo. Señor, hoy me diste un toque y me restableció parcialmente mi vida. Mañana me tocarás de vuelta, o al rato me tocarás de vuelta, y así cada vez que me tocas, cada vez que obras en mi vida, cada vez que pones tu mano sobre mi vida, cada vez que tu poder, que tu presencia llega a mi vida, vas restaurando, vas restableciendo, vas sanando, vas liberando, vas haciendo algo lindo en mi vida. Muchas veces el Señor va obrando en ese proceso, repito, porque quiere Él que continuemos acercándonos a Él, porque aquel que comenzó la buena obra en nuestra vida es fiel y justo para perfeccionarla hasta el día de su venida. Él es fiel, el que comienza la buena obra es fiel y justo para perfeccionarla. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Mantengamos los ojos puestos en Él, en Jesús, autor y consumador. Autor el que comienza y consumador el que termina. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el Dios todopoderoso, aleluya. No dudemos de Él, sigamos buscándolo, sigamos aferrándonos a Él, sigamos buscando el toque del Señor, que Él ponga su mano sobre nosotros y veremos esa restauración, sea una restauración emocional, sea una restauración de sanidad interna del corazón o física de nuestro cuerpo, o del área que sea. Entre más el Señor continúa tocándonos, cada vez que el Señor toca tu vida, cada vez que el Señor toca tu corazón, cada vez que el Señor toca tus emociones, cada vez que el Señor toca cada área de tu vida, hay una restauración, hay una sanidad, hay una bendición, hay algo que sucede ante el toque maravilloso del Señor, ante el toque poderoso de nuestro Salvador. Y Él quiere que continuemos acercándonos a Él para que nos toque, para que nos bendiga, para que nos ministre, para que perfeccione su obra en nuestra vida de una manera maravillosa. Amén, mis hermanos. Avanzamos entonces en nuestro tema. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que en los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Qué hermoso. Dice que la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Imagínese usted, Acab le da la orden, Elías a Acab, y le dice: ve, sube, unce tu carro y desciende, porque una grande lluvia se oye. Y dice que la mano del Señor vino sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Es decir, Elías corriendo. Yo creo que si Elías hubiera competido en las Olimpiadas, hubiera ganado el primer premio, la medalla de oro, porque le ganó a un carro de caballos. Corrió delante de Acab, que llevaba su carro de caballos, y iba delante de él. Le ganó la carrera. Eso que le dio ventaja. Primero le dijo: unce tu carro y desciende, camina, agarra ventaja, que yo voy corriendo y te voy a pasar, ¿verdad? La mano del Señor estaba sobre Elías de una manera muy hermosa. Sin embargo, miramos
que la palabra comienza, nos narra este pasaje de esta manera, que entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Dice que Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Primeramente miramos en este pasaje, ¿verdad?, que Elías le da una orden a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab obedeció y fue a comer y a prepararse para descender a Jezreel. Pero Elías sube a orar, sube a pedir a Dios que esa lluvia que se oye, que había oído, venga a manifestarse, venga a ser una realidad, porque le dice: una grande lluvia se oye. Pero ¿y de dónde oyes una lluvia? No hay nubes, no hay truenos, no hay relámpagos. Es un día tan asoleado y tan seco y tan árido como un verano pleno, donde no es tiempo de lluvia. Y tú estás diciéndole a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿De dónde oyes una lluvia, Elías? ¿De dónde estás anunciando? ¿De dónde viene este pronóstico? ¿Dónde está tu satélite? ¿Verdad? Hoy en día los meteorólogos, ¿verdad?, anuncian y dicen y predicen y le dicen: bueno, pues la próxima semana va a haber lluvia el martes y el miércoles, o el día de mañana va a llover aproximadamente de las 4 de la tarde en adelante, y dan su pronóstico. En veces le atinan y en veces le fallan completamente, ¿verdad? Pero bueno, ellos hacen la lucha y tienen sus medios. ¿Cómo le hacen para pronosticar la lluvia que viene los meteorólogos, ¿verdad? Bueno, simplemente tienen sus satélites, tienen sus medios para poder de alguna manera mirar el medio ambiente, y de alguna manera, a través de la tecnología y a través del conocimiento que han llegado a tener, ¿verdad?, llegan a identificar, ¿verdad?, las lluvias, las nubes que se están formando, de dónde vienen los vientos, cuándo van a llegar a nuestra región y todo ello. Y de ahí le dan un pronóstico de cuándo va a llover, y si va a ser una lluvia fuerte o una lluvia leve, etcétera. Entonces ellos tienen sus satélites para poder distinguir y mirar las nubes que se están formando, y si hay un huracán que se está formando por allá y todo eso. Pero Elías, ¿qué tenía? ¿Dónde estaba su satélite para poder él decir: miren el satélite que vienen nubes del oeste, o viene formándose por allá en tal lugar, levantándose nubes del mar Mediterráneo, ¿verdad? Nada, ni siquiera se miraba nada a la vista, y no se oía nada, y no había evidencias de nada. Le dice Elías al criado: ve, sube y asómate, mira a ver si ves algo, ¿verdad? Le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Entonces, primeramente, no se miraba nada. ¿Por qué razón no se miraba nada? ¿Por qué razón no se oía nada? Porque el satélite de Elías no era el satélite de la NASA, no era el satélite de los Estados Unidos, no. El satélite de Elías era el Espíritu Santo de Dios, que le indicaba, que le enseñaba. Era lo que él oía de Dios, lo que él oía de la presencia de Dios. Si Dios decía: viene una lluvia, es porque venía una lluvia, aunque en lo natural no se mirara nada, aunque en lo natural todo era lo contrario, era un cielo claro, un sol fuerte, ni una sola nube. Le dice: asómate para el lado del mar, porque de allá salen las nubes, allá se forman las nubes. Asómate a ver si por lo menos está queriendo salir una nube por allá, caiga algo de esperanza. Y sube el siervo y le dice: ¿sabes qué? No hay nada.
Pero ni una nube, nada. ¿No te equivocarías, Elías? No, no me equivoqué. Escuché una grande lluvia que se oye. Entonces, bueno, ¿qué hago? Vuelve otra vez. Y no te digo otra vez, vuelve 7 veces, le dice de una vez. No es que le dijo, vuelve otra vez y regresó, no oigo nada, no veo nada. Vuelve otra vez y regresa, no veo nada, no oigo nada. No, de una vez le dijo, vuelve 7 veces. O sea, vas a estar dando vueltas, vas a estar revisando y vas a hacerlo 7 veces. Vas a estar al pendiente 7 veces. Así que si en la primera no miraste nada, no te preocupes. Si en la segunda no miras nada, no te preocupes. Si en la tercera no miras nada, no te preocupes. Si en la cuarta no miras nada, no te preocupes. Hazlo 7 veces. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está enseñándonos a través de esto? Que el Señor no podía haber hecho que aparecieran las nubes en la primera vez. Elías sube a orar y comienza a orar y pone su rostro entre sus rodillas y comienza a orar, a clamar. Y era un hombre de fe, era un hombre de Dios. ¿Por qué Dios no simplemente oscureció los cielos, hizo tronar y salir relámpagos y rápido comenzó una lluvia tremenda, una tormenta tremenda? No, sino que simplemente dejó que no pasara nada en la primera vez, en la segunda vez, en la tercera vez, en la cuarta vez, en la quinta vez, en la sexta vez, hasta la séptima vez. Entonces, esto es un proceso. Un proceso. Muchas veces Dios nos quiere meter en un proceso donde Dios dice, no quiero que te rindas, no quiero que te des por vencido, quiero que me busques. ¿Y cuánto te voy a buscar, Señor? ¿Un día? 2 días, una vez, 2 veces, 3 veces. Búscame 7 veces. Búscame 7 veces. ¿Qué significa 7 veces? No 7 veces literalmente, sino 7 veces es el número completo, es un tiempo completo. Búscame constantemente, no te detengas hasta que recibas lo que te he prometido, hasta que veas la gloria de Dios sobre tu vida, hasta que mires realizado lo que he dicho que ha de suceder sobre tu vida. Lo voy a hacer en un proceso, pero tienes que buscarme constantemente. Búscame, ve 7 veces, vuelve 7 veces. 7 veces, repito, significa un completo. Significa no simplemente 7 veces literalmente, ¿verdad? Es como cuando Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. No te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, está hablando de un completo, de una plenitud. Las veces que tengas que perdonarlo, perdónalo. No te digo que lleves la cuenta de cuántas veces lo has perdonado. Te digo que pierdas la cuenta, que no importa las veces que te ofenda, perdónalo, bendícelo. Este es el orden de Dios. Esta es la constancia en la que Dios quiere que nos desarrollemos. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces quiero que vayas 7 veces hacia el mar y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Está diciéndonos, quiero que lo hagas constantemente, quiero que lo hagas continuamente, quiero que no ceses de hacerlo hasta que veas la mano de Dios descendiendo sobre tu vida, hasta que veas la mano de Dios en forma de una nube descendiendo a tocar tu vida, a hacer tu milagro, a proveer tu necesidad. Te llevó en un proceso, pero Él hace obras grandes aún en procesos, porque un milagro es lo que Él hace así instantáneamente, en un momento, punto y aparte. Pero un proceso lo hace en un proceso que puede ser un proceso de un par de minutos, como con el ciego, o de un par de horas, o de un par de días, o de un par de semanas, o de un par de meses, o de un par de años. Lo puede hacer el Señor. Él elige cuánto tiempo. La cosa es que mientras estemos en nuestro proceso, busquemos al Señor. No perdamos la fe. No porque no miramos que la lluvia viene la primera vez que me asomo, pero ya oré, ya le pedí a Dios y Dios me dijo, oí
que venía una lluvia, pero no hay nada, no pasa nada, y ya oré, y ahora ¿qué pasa? Dios no cumple, Dios no obra, no fue cierto lo que Dios me dijo. Hay muchas personas que se pierden bendiciones que Dios tenía para ellos porque no persistieron en persistir hasta alcanzar lo que Dios tenía para ellos. Si Elías o el criado oran la primera vez y se detienen y dicen, pues ya oré con fe, ¿estás seguro que no hay nada? No hay nada, pues ni modo, vámonos para la casa. Yo creo que Dios se arrepintió, yo creo que Dios cambió de parecer, yo creo que Dios siempre no quiere hacer nada, porque en fin, ya oramos, ya pedimos, ya te asomaste, no se ve nada, no se mira nada, en fin, yo creo que Dios no va a hacer nada. Eso es lo que el enemigo quiere que creamos, quiere desalentarnos, quiere desanimarnos, pero el Señor dice, aunque no veas nada, persiste, sigue creyéndole al Señor, sigue orando, sigue esperando, sigue confiando 7 veces constantemente, continuamente, hasta que veas la provisión de Dios, hasta que veas la mano de Dios, hasta que veas la obra de Dios sobre tu vida. Entonces eso es lo que Dios quiere, en este caso, pasarnos por un proceso. En el caso de Elías, este proceso no fue de días ni de semanas, fue un proceso, en este caso, de un tiempo donde estuvieron orando, y donde el siervo iba a revisar y regresaba y no pasaba nada, y seguía orando Elías, y el siervo iba a revisar y no pasaba nada, y volvía el siervo y no pasaba nada, hasta la 7ª vez que fue a revisar, regresa y dice, ¿y ahora miraste algo? Sí, miré algo, pero no te ilusiones mucho, Elías. Es una nube tan pequeña que es como la palma de la mano de un hombre. Así de chiquita está esa nube. Y dice Elías, esto es todo lo que necesitamos. Dios hace maravillas con cosas pequeñas, hace cosas grandes, aleluya. Con una fe como el grano de mostaza puede mover montañas, puede hacer maravillas. Con una nube del tamaño de la mano de un hombre puede hacer descender una lluvia, una tormenta que hará que toda la tierra vuelva a reverdecer. Entonces Elías había orado anteriormente para que no lloviera, cerró los cielos orando, pidiendo que no lloviese por 3 años y medio. 3 años y medio pasó el proceso de aquel pueblo, en escasez, en sequía, en hambre, en necesidad, hasta que Dios le indica una vez más a Elías, ora para que los cielos sean abiertos una vez más. Y allí es donde Dios le dice al rey, ¿verdad? Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Entonces, en el proceso que pasamos, repito, el proceso puede ser de horas, de días, de semanas, de meses o de años. Puede ser de diferente tiempo. Dios es el que sabe el tiempo que nos pasa por un proceso. Alguien dirá, hermano, ¿no es exageradamente mucho tiempo hablar de años? Pues hermano, el pueblo de Israel pasó por un proceso de 40 años. Hablamos de un tiempo bastante prolongado. No fue poquito el tiempo, fue mucho el tiempo que pasó el pueblo de Israel, pero Dios sabe por qué el proceso, ¿verdad?, fue tan grande, tan largo. En el caso de ellos, a todos Dios nos pasa por diferente proceso, diferente tiempo. En el caso de Abraham, el proceso de llegar a ser padre fue aproximadamente de 25 años lo que tuvo que esperar. Esperó Dios hasta que Sara estuviera completamente fuera de las posibilidades de poder concebir, para que no se pensara que fue simplemente pues una buena suerte, una casualidad de que bueno, de repente Sara pudo concebir y dio a luz. Primeramente era estéril, pero segundamente Dios permitió que avanzara el tiempo al grado que Sara ya era una anciana, le había cesado la costumbre de las mujeres, ya no podía para nada concebir, ya no había esperanza. Pero cuando no hay esperanza para el hombre, para Dios todo es posible. Para lo que es imposible para los hombres, para Dios sigue siendo posible, Entonces los procesos por los que Dios pasa al hombre son diferentes, diferente tiempo, diferente propósito.
Repito, en el caso de Abraham fueron más de 25 años lo que esperó para que naciera el hijo de la promesa, Isaac. Y de esta manera Dios se glorificó en su vida. Él elige cómo hacerlo, al grado de que Sara y creo que Abraham igual manera de alguna forma llegaron a pensar que quizás Dios iba a cumplir la promesa, pero uniéndose con la criada, con Agar, lo cual sabemos que fue un error. Sabemos que fue una intención de ellos poder cumplir la promesa de Dios con sus propias fuerzas, y no era esperar en el tiempo de Dios, era seguir creyendo, era seguir confiando, era seguir perseverando. Y nosotros tenemos que seguir perseverando. Hay mujeres que sus esposos han sido inconversos y se mantienen orando, luchando, peleando, creyendo, confiando. Hay mujeres que han esperado 20 años para que aquel hombre venga a los pies de Cristo, se convierta, se arrepienta y haya una obra maravillosa de Dios en su corazón. Gloria a Dios. Mujeres de fe, mujeres de confianza, mujeres que se determinan no quitar el dedo del renglón, seguir orando, seguir pidiendo, seguir creyendo que un día Dios va a hacer ese milagro. Madres que tienen hijos perdidos en las drogas, que andan en lo peor y que parece que ese hijo nunca va a cambiar, no quiere nada con Dios, pero aquella madre sigue creyendo, sigue clamando, sigue orando, sigue intercediendo, y en su debido tiempo Dios extiende su mano de poder y de misericordia y obra y trata y hace una obra en aquel hijo, en aquella hija perdida, donde quiera que esté. Lo saca, lo arrebata, lo arranca de las mismas garras del diablo, de las mismas puertas del infierno. De ahí lo saca y lo convierte en un siervo de Dios, en una mujer de Dios, para la gloria de nuestro Salvador. Entonces no desmayemos en los procesos por los cuales Dios nos pasa. Dios sigue haciendo maravillas. Para no desmayar en el proceso que atravesamos, cuando no miramos al momento la respuesta, la solución a nuestro problema de parte de Dios, tenemos que aprender a oír lo que Dios ha determinado hacer. Tenemos que aprender a oír de Dios. Este hombre, Elías, confiaba en Dios porque oía de Dios. Él dijo: una lluvia grande se oye. Había oído esa lluvia, la había oído de Dios, la había oído del Espíritu de Dios, había oído aquella lluvia. Y él por eso le dice al criado: no te preocupes, no miraste nada, no hay problema, no pasa nada, sigue yendo a ver, yo seguiré orando, yo seguiré intercediendo, y tú sigue mirando a ver si se ve algo. Pues no se ve nada, pues sigue 7 veces, continúa haciéndolo, continúa. Cuando hemos oído de Dios es más fácil esperar, confiar, es más fácil no desanimarnos, es más fácil confiar en el Señor, para que cuando no vemos lo que está pasando, de alguna manera no nos desanimemos. Entonces, para no desmayar en el proceso, tenemos que aprender a oír lo que Dios ha determinado. Entonces, no solamente eso, sino que muchas veces Dios elige usar cosas pequeñas, sencillas, insignificantes, personas que uno menos se imaginaría, que uno menos pensaría que Dios puede usar para ser de bendición para nuestra vida, para traer una respuesta de Dios a nuestra vida. Es decir, en el caso de Elías era una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. No importa lo pequeño que era, no importa el recurso pequeño que Dios pueda poner a tu alcance, no importa los medios sencillos que Dios pueda utilizar. Dios puede hacer cosas grandes con las cosas más pequeñas que pueda traer a tu vida. Solo confía en el Dios soberano y poderoso, y no menosprecies lo pequeño que Dios puede usar, porque muchas veces Dios trae a nuestra vida provisiones pequeñas, cosas insignificantes ante los ojos del hombre, y uno muchas veces las desprecia y dice: ¿Esto para qué sirve? ¿Esto va a ser mi solución? ¿Esto en qué me va a ayudar? Esto no es suficiente, esto no va a resolver mi problema. Y en veces no entendemos que es lo que Dios está poniendo a nuestras manos, y eso lo puede multiplicar y lo puede usar de diferentes formas para suplir nuestra necesidad. Dios usó esa pequeña nube para hacer llover una tormenta enorme y poder hacer reverdecer la tierra en el tiempo
tiempo de Elías. No menospreciemos lo pequeño, no menospreciemos la pequeña provisión, no menospreciemos los recursos pequeños que Dios nos pueda dar. Lo que Dios te dé, sea pequeños recursos, tómalo en las manos y ponlo en las manos de Dios, y será como aquellos 2 peces y 5 panes en las manos del Señor. Hará maravillas. Será como aquel puño de harina y el puño de aceite, que lo multiplicará el Señor. Los pocos recursos, hará cosas grandes el Señor. Será como aquella piedra en la onda de David, que derribará un gigante. Las cosas pequeñas Dios las usa para hacer cosas grandes, pero honremos al Señor aún con esas cosas pequeñas, y no menospreciemos los pequeños recursos que Dios pone a nuestro alcance, los pequeños medios, las personas sencillas. Todo lo que Dios puede usar para bendecir nuestra vida muchas veces no es lo que humanamente uno esperaría. Dios usar una viuda a punto de morirse de hambre para proveer y suplir las necesidades de Elías, eso es completamente controversial. Eso es algo que uno dice, ¿cómo puede ser eso? Eso es un insulto. Me envía, señora, con una viuda que tiene un poquito de harina, un poquito de aceite, recoge unos leñitos para hacer un poco de fuego y cocer una tortita de harina y comérsela y dejarse morir con su hijo porque no tienen más, y ella me va a mantener y me va a sostener por 3 años y medio. Ella es la que elegiste. ¿Es que no podías elegir una viuda rica, una viuda con una mansión, con buen dinero, con buen alimento para que me sostenga? Eso podía pensar Elías, ¿no? Pero eso podemos pensar cualquiera de nosotros. Pero Dios obra de la manera que uno menos se imagina. Una viuda a punto de morirse de hambre es lo que ella necesita que le dé y no que le pida. Es un insulto ir y pedirle a la que se está muriendo de hambre y decirle, dame a mí primero y luego harás para ti y para tu hijo. Qué tremendo. Fue inteligente Elías, ¿verdad? Pero no era Elías, era la palabra de Dios dada para que fuera bendecida aquella viuda de igual manera. Pero Dios usa medios que el hombre no se imagina y que no son de acuerdo al pensamiento del hombre. Dios no le costaba nada usar una viuda rica, ¿verdad? Como en otros casos sí hizo algo así. Cuando con Eliseo había otra viuda, y esta viuda sí estaba en una posición económica mucho mejor, que le dice a su esposo, hagamos un aposento, una recámara, pongamos una cama, una mesa y todo muy bonito para hacer un cuarto de huéspedes, para que cuando pase por aquí el siervo Eliseo tenga un lugar donde hospedarlo. Y le construyeron todo aquello muy lindo. Esta viuda era más rica, esta viuda tenía más dinero, pero en el caso de la viuda de Elías no tenía ni dónde caerse muerta la pobre mujer. Pero el Señor la eligió a ella para bendecir a Elías y para que Elías fuera de bendición para él, para ella. Entonces Dios elige usar los medios que uno no se imagina. Tenemos que honrar lo que Dios nos da, trabajar, bendecir, creer, confiar en lo que Dios nos da, y no menospreciar y esperar algo diferente y hacer como Naamán, ¿verdad? Yo pensaba que iba a salir el gran profeta, iba a orar por mi lepra, iba a tocar mi lepra y yo iba a sanar, porque va a ser una oración muy elocuente y muy especial, y manda al criado a decirme, métete 7 veces ahí al Jordán y con eso basta. Nada más que eso. Qué insulto. ¿Que no hay mejores aguas que estas en Siria? Pues sí, pero esta es la palabra de Dios. Entonces no menospreciemos lo que Dios nos da, lo que Dios nos dice. Repito, lo sencillo, Dios obra como Él quiere, y podemos correr ese peligro de que cuando miramos la provisión de Dios, una pequeña mano, una nube del tamaño de una mano, que menospreciamos eso y digamos eso da risa, eso ni siquiera va a llenar mi vaso de agua, ¿verdad? Esa nube. Pero esa nube se convirtió en una tormenta terrible que llenó y trajo agua a toda la región de Israel. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo fiel, sigue siendo bueno. En tu proceso hónralo, en tu proceso confía en Él, en tu proceso cree en Él, y Él hará maravillas en tu vida. Aquí me detengo y continuamos. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa y preciosa tarde.